¿Está abierto? ¿Entraron? Bueno, buenos días a todos. Buenos días a los que están acá presentes en el Auditorio de Libertad y Desarrollo y los que están conectados en forma remota. Gracias por conectarse en esta mañana para este interesante y yo creo que muy atingente y necesario conversatorio sobre los desafíos que tenemos en materia habitacional, ¿no es cierto? Hace pocas semanas atrás, el gobierno anunció un plan de emergencia habitacional. Se habla de déficit cero, que es la meta que uno se pone. Solo quiero recordar, y el desafío es inmenso, recordar que el año 97, cuando el entonces presidente Frei anuncia el plan Chile Barrio, ¿no es cierto?, para hacerse cargo del término de los campamentos. Ahí también se hablaba de que en 10 años más con este programa se iba a poner término de los campamentos, y bueno, conocemos la historia, conocemos la dificultad que eso tiene. No quiero desconocer que eso refleja las ganas de efectivamente hacerse cargo de una urgencia social importante, pero sí hay que tener consideración y presente de las dificultades que hay para abordar estos temas. Bueno, y qué mejor que dos grandes expositores, uno a cargo del actual plan por parte del gobierno y alguien que estuvo a cargo del programa habitacional en el pasado del gobierno anterior. Así que dos miradas, mismo desafío. Así que quiero presentarles a Guillermo Rolando, que él fue subsecretario de Ministerio de Vivienda del gobierno anterior, 2018-2022, fue cofundador de Techo para Chile y Fútbol Más, que pareciera ser que hoy día es tu gran pasión, ¿no? Actualmente además es consultor del Banco Mundial, aún dedicado a los temas de vivienda, y director ejecutivo de Fútbol Más, a ingeniero civil de la Universidad Católica, máster en políticas públicas de la Universidad de Harvard. Guillermo, muchas gracias, te damos el tiro de la palabra, y también quiero presentar a Sebastián Bowen, también un veterano, aunque por su corta edad, en temas de vivienda y dedicado a temas sociales en materia de vivienda. Él es director ejecutivo de Déficit Cero y fue director de Techo para Chile, sociólogo de la Universidad Católica y máster en políticas de desarrollo de la Universidad de Duke. Así que muchas gracias a ambos por estar acá, el tiempo. Así que, Guillermo, te damos la palabra. Nos bajamos para ver. Muchísimas gracias. Lista va a ser la presentación. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por estar acá. También para saludar a quienes estén conectados vía remota aquí al seminario. El contexto de la presentación, desde mi parte, más que analizar en detalle, ¿no?, cada una de las partes que tiene el plan de emergencia, es contar muchas de las reflexiones que fueron llevando de alguna manera a que a través de la Ley de Integración Social, que probablemente muchos de ustedes también la conocerán, que se aprueba en las primeras semanas de marzo, hace poquitos meses atrás, y uno de los pilares, el quinto pilar, es el plan de emergencia habitacional, que lo fuimos discutiendo con muchas personas, y principalmente en el Congreso. Creo que es importante ponerlo en ese contexto, con una participación esencial de distintos senadores, ¿cierto? Con el senador Sandoval y el senador Montes, actual ministro de Vivienda. Por eso creo que es súper interesante poder compartir muchas de las reflexiones que fuimos teniendo. Esto es dentro de los 2 a 3 últimos años, así que creo que va a ser interesante poder compartir con ustedes. Algunas referencias bien genéricas, ¿no? Respecto al déficit habitacional, más allá de entrar a los números exactos, cómo se van moviendo las curvas, sí creo que es interesante cuando uno analiza el censo, ¿no? Hay muchas estimaciones, está la CACEN o una serie de otras instituciones que van haciendo estimaciones respecto al déficit, pero si uno agarra el censo del 2002 y el del 2017, un periodo de 15 años, se fue reduciendo en torno a 100.000 hogares el déficit. Entonces uno dice, al parecer, dentro de lo que uno le podría llamar un cierto régimen de la política habitacional, un periodo que es bastante transversal políticamente también, hoy día me voy a referir mucho a lo que es la política pública, más que a algún periodo específico, ¿cierto?, en lo genérico. Y al parecer sí tiene una implicancia importante en las bajadas, ¿cierto? Después uno le puede hacer un doble clic, aumentos de campamentos, de allegados, pero lo que es la globalidad, cuántos hogares requieren del Estado para poder vivir mejor, al parecer sí ha tenido efectos importantes. Pero han ocurrido variables nuevas que las conocemos bastante bien. Flujo migratorio, algunos de los datos que yo creo que es interesante en el catastro del 2011 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en promedio, ¿no? 1 de 100 hogares, el jefa de hogar era migrante. En el último catastro, que se entregó hace muy poquito varias de las cifras, en los campamentos nuevos, ojo, de los nuevos, no la totalidad, pero los nuevos es más o menos la mitad. 50 a 100 hogares, el jefa de hogar es migrante, es decir, es una incidencia que es bastante importante cuando uno lo lleva a cifras, ¿no? Por ende, hay que ver como sociedad cómo también se va apoyando eso.
los temas económicos, ¿no? Alza de precios materiales, inflación en el último tiempo, las dificultades, ¿cierto? También poder acceder a una compra a medida que ha ido aumentando de alguna manera las tasas de interés, y lo que es la pandemia, en hablar, ¿no? Que lo fuimos observando mucho, al menos desde la cartera, pérdidas de empleo, pérdidas de capacidad de ingreso, muchas familias que arrendaban, les costaba muchísimo, que también fueron muchas de las causantes para volver al allegamiento en algunos casos o incluso tener que vivir en condiciones de campamento. Pero eso es lo que uno le llamaría las condiciones exógenas, si es que uno se para un segundo como desde en lo que le llamamos nosotros Serrano 15, ¿no? Donde está el edificio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que 6.500 funcionarios. Yo sé que varios ex compañeros, compañeras están acá y muchos siguen en el ministerio, la gran mayoría, así que también aprovechar de mandarles toda mis admiración y agradecimiento por los 4 años que trabajamos juntos. Si analizamos desde el ministerio, miren qué interesante lo que empezó a ocurrir. Nos preguntamos, bueno, ¿y cuántas viviendas han construido en Chile en los últimos 15, 20 años, ¿no? Y esto tiene una curva que tiene más que ver a veces con un enfermo probablemente terminal que una política ultra estable, ¿no? Que tiene sus picos, subidas y bajadas. Quienes llevan mucho tiempo, que varios que están acá y que probablemente nos están observando, se acordarán de algunos de los picos, ¿no? El año 2009, lo que mucho fue a través de reactivación económica, el programa del DC-04, después viene el plan de reconstrucción, 2011-2012 con mucha fuerza, después vienen los programas de integración social, el 116, 19, bueno, mucho tecnicismo que yo sé que los conocemos todos bastante bien, pero tiene al menos una tendencia al alza, lo cual es importante. Pero ojo con la siguiente análisis, que lo trabajamos mucho en el Ministerio, hace 3 años atrás, 2 años y medio, y que creo que va entregando nociones, luces de por qué nos ha costado tanto poder resolver de manera masiva para los grupos más vulnerables de nuestro país, a pesar de que las cifras genéricas no son negativas para nada. Siguiente análisis. Bueno, y de esta composición, ¿cuántas son viviendas para familias de ingresos más bajos y cuántas son para familias de ingresos medios? ¿Cierto? Y mire cómo se empieza a comportar. La curva más bien naranja es la cantidad de viviendas de construcción para familias, lenguajes de nuevo, muy técnicos que muchos los manejan acá, sobre todo de ese 174 y sobre todo de ese 49. Hay algo de la ruralidad acá también incluido, pero el porcentaje es más bien bajito. Y si es que uno le saca el pic del año 2011-2012 de inicios de obras dentro del plan de reconstrucción, la verdad que esto va ha ido de alguna manera hacia una baja, a diferencia de los programas hacia los segmentos medios, lo cual está muy bien, si el Ministerio siempre lo decíamos, y se sigue diciendo, obviamente, que el rol también es apoyar a las familias de segmentos medios, pero sabemos que las familias de segmentos bajos, por supuesto, necesitan más apoyo del Estado para poder resolver sus temas habitacionales. Por ende, no era tan de extrañar, más allá del contexto, ¿cierto?, de como algunos le llamarán el estallido social o los movimientos, como ustedes quieran definirlo, ¿no? Pero que en el verano del año 2020, masivamente, se empezaron a observar en muchas ciudades como Osorno, como mismo Temuco, estas fotos de Temuco, ¿no? Incluso acá en muchas comunas, acá en el Gran Santiago, en varias comunas del norte, como en Copiapó, el mismo Alto Hospicio, de que empiece a visibilizarse mucho más en lo que varios le han llamado los campamentos invisibles, se empiezan a visibilizar. Y de ahí nosotros empezamos a poner a la mesa que probablemente quienes más podían intuir dónde iba a estar la futura asentamiento precario es el Ministerio de Vivienda, donde más nos había costado construir viviendas, porque después cuando uno esto lo territorializa y lo cruzas con lo que es el déficit habitacional, no era de extrañar que aumentase entonces la cantidad de familias en campamento. Muchas cosas, nos preguntamos, bueno, ¿y por qué iba pasando esto? ¿No? Con varios de ustedes también y con quienes nos están observando, lo fuimos discutiendo. El subsidio no da, el monto del subsidio para comprar suelo no da, probablemente instrumentos rígidos, cosas más técnicas, los montos de habilitación, cuando tienes tienes que hacer movimientos de tierra importantes, tienes que hacer compactaciones importantes, tiene mucho tecnicismo, como se puede imaginar, que cualquiera de nosotros pueda vivir de una manera digna una vivienda, tiene mucho tecnicismo detrás para poder vivir bien. Y nos empezamos a dar cuenta que había que desrigidizar esto y que había que territorializarlo también. Y por eso estas preguntas, bueno, ¿y por qué no hacemos planes especiales territoriales y gestión de suelo? Que creo que uno de los grandes acuerdos que hemos tenido, y creo como país, en la política habitacional en los últimos 2-3 años. Se necesitaba más presencia del Estado para familias de ingresos más bajos, para asegurar que puedan vivir en sus comunas de origen. Creo que es inaceptable, habiendo sido societario antes, después, durante, como quieran verlo, tener que decir a muchas familias, ¿saben qué más? En tu comuna de origen no te podemos construir porque el monto del subsidio no da.
es una falla, creo que más bien estructurando una política habitacional. Por eso que tener políticas de suelo con las mismas herramientas que tienen otros actores también, eso sí que lo quiero defender con mucha fuerza, pero era muy necesario. Y gestión, eso probablemente nos da casi que para otro seminario, o a lo mejor demasiado influenciado el rol que me tocaba con muchos de mis compañeros de trabajo, que es harta pega sacar los proyectos adelante, es estar encima y estar junto con los comités y estar con las constructoras y ver el tipo de suelo y ver cómo se financia y con nuestros compañeros del Serviu y de los Serviu me refiero y de la Seremía, cómo se van aprobando. Seguimos avanzando. Ejemplos, muy simples. El caso de Temuco. Si es que uno analiza el caso de Temuco, incluso si uno saca Labranza, ¿no? Que queda 15 kilómetros hacia la costa, Temuco urbano, si es que tú ves cuántas viviendas se iban construyendo todos los años de acuerdo al déficit que había, era imposible. Eso, yo siempre pongo el ejemplo, el caso de Copiapó, la cantidad de campamentos que hay en Copiapó. Me sitúo en el año 2020, al ritmo que estábamos construyendo, nos íbamos a demorar, ojo con esto, cerca de 40 años en resolver el tema, la situación de campamento. Solo en la ciudad de Copiapó, en Temuco nos pasaba cosas parecidas, en Santiago también nos pasa cosas relativamente parecidas. Se requería hacer instrumentos nuevos. Hicimos instrumentos muy nuevos y eso creo que es bien importante contarlo. La glosa 12, que a lo mejor ya muchos de ustedes la conocen, que básicamente es gestión de suelo con los comités, hacer planes especiales, y un plan especial es mucha gestión. ¿Dónde están los suelos? Invitar constructoras que se logren financiar, que se logren destrabar los proyectos, y eso es lo que creo que ha ido encaminando muchas de estas cosas y es parte también de lo que lleva a inspirar o a construir lo que es un plan de emergencia habitacional que queda en la ley de integración. El caso del Gran Santiago también, el mismo ejemplo, y creo que esto, la verdad que ha ido aumentando muchísimo. Se necesitaba, y eso sí que lo hemos hablado bastante con el actual ministro, en su calidad de expresidente de la Comisión de Vivienda en el Senado, en el Gran Santiago, donde tenemos parte importante del déficit de nuestro país. Y eran muchos los argumentos que recién expuse, escasez de suelo, las alzas de los costos de materiales, que no alcanzaban los subsidios, y los planes especiales e instrumentos como las glosas 12, y que las fuimos trabajando con muchos vecinos, con muchos dirigentes, que yo sé que varios nos están viendo hoy día. La verdad que han sido herramientas que han ido destrabando bastante esto. Es muy genérico, el instrumento de suelo, ¿cierto? Compras de suelo, Osorno, por tema de tiempo voy a pasar adelante, esto es Renca, a mí me gusta mucho este ejemplo, lo he hecho en hartos lados, ¿por qué? Porque en la línea 7 del metro, ¿cierto? Que puede ser cualquier otra inversión pública grande, importante, ¿no? Generalmente son de transportes públicos. Es entendible de que si el Ministerio de Vivienda y Urbanismo solo se pone a buscar un suelo una vez que ya están terminadas las inversiones públicas del mismo Estado, los costos de los suelos van a ser tan altos que nuevamente las familias de ingresos más bajos van a ver, o se van a ver nuevamente autos expulsadas de los lugares bien ubicados dentro de la ciudad. La ley de integración social o la inspiración de la integración social, como el nombre lo dice, es que familias de ingresos distintos tengamos los mismos derechos hacia la ciudad. Anticiparse a las alzas, por ejemplo, de los precios de los suelos por inversiones públicas, tiene sentido con valores de mercado a todo esto, que el mismo pueda adquirir un suelo que queda a 2 cuadras de donde va a estar la futura estación terminal de la línea 7 del metro en Renca, y claramente va a permitir que familias de ingresos más bajos puedan acceder en lugares de altísimo nivel de transporte, ¿no? Para seguir avanzando, suelo público, ¿cierto? Esto con bienes nacionales, esto es Antofagasta, la Platina, voy a poder dar varios ejemplos, son distintos tipos, ¿no? Algunos son más grandes, otros son más pequeñitos, esto es enorme, un paño de 250 hectáreas, el cual el MIMBU tiene más o menos, un poco menos de la mitad, que se ha venido desarrollando planes maestros. Después me quiero referir levemente, que esto tiene cosas muy positivas, pero que también tiene un doble clic como sugerencia. Los análisis territoriales, que creo que también eso nos quedó en piedra de alguna manera, y que recoge con mucha fuerza este plan de emergencia habitacional. Lo trabajamos bastante detalle con compañeros de trabajo como Nicolás López, como Santiago Mendía, que está acá, que se hizo un trabajo también, que estuvo presente Déficit Cero, y agradecerles también el apoyo y de muchas otras instituciones, donde lo que se empieza a realizar, y esto es interesante, si es que ahora uno el déficit lo empieza a ver comuna por comuna, uno dice, bueno, ¿cuántas viviendas ahora se construye cada año en cada territorio y cada comuna, y cómo se va comportando la nueva demanda? Es un análisis que si bien es bien técnico, de mucho trabajo, pero lo que está detrás es bastante simple análisis. Uno dice, necesitamos construir más viviendas cada año que la cantidad de familias que requieren del Estado para poder vivir mejor, y eso reduce el déficit, ¿cierto? Es una matemática relativamente simple, pero que tiene mucho trabajo atrás. 3 ejemplos. El caso de Iquique. Iquique, que lo conocemos todos, tenemos escasez de suelo, desborda bastante hacia Alto Hospicio, pero si uno analiza Iquique,
aumenta mucho más la demanda respecto a la cantidad de viviendas que el Estado va generando, por ende aumenta el déficit, ¿cierto? El caso en Maule, en el caso de Talca, por ejemplo, se nivela, se netea de alguna manera. Y el caso de Punta Arenas es distinto. El caso de Punta Arenas nos ha pasado el último tiempo con Arica también, y lo estamos revirtiendo también en Temuco, y de alguna manera no son. Es decir, si logramos construir más vivienda cada año de la cantidad de hogares que necesitan del apoyo del Estado, se reduce el déficit. Por eso que el análisis territorial pasa a ser tan central, y uno, por supuesto, que lo aplaude mucho en este plan de emergencia. Solo les quiero dejar esta curva con la importancia de la generación de proyectos nuevos y por ende cuántas obras se están construyendo en el momento. Esto sí tiene un doble efecto, ¿no? Algunas se ralentizaron, sabemos por alza de materiales, que se hicieron algunos ajustes, pero se logró, a pesar de pandemia, a pesar de las dificultades que tuvimos, a pesar de las alzas de precios de materiales, se generaron muchos proyectos nuevos también en los 2 últimos años, y que creo que eso también es destacable, y la importancia que a través de este plan de emergencia habitacional se mantenga o aumente, por supuesto, si lo que todos queremos es que haya más soluciones en nuestro país. Los 5 ejes de la ley de integración, básicamente que los planes reguladores se hagan cargo del déficit y también con una mirada de integración per se, por acortar los tiempos de espera a través de los cambios de subsuelo, mucha gestión de suelo, que eso afortunadamente ya queda bastante en piedra de las cosas que se están haciendo. La regeneración también, esto es más bien técnico, pero los famosos programas de segunda oportunidad o regeneración de barrios, que tengan muchas más herramientas, y el plan de emergencia habitacional como un quinto pilar. Brevemente me quiero referir, Sebastián él va a hacer mucho más análisis respecto a esto. Mi plan era contarles el contexto, ¿cierto? Los temas se quieren más, las variables que fueron encauzando que se genere un plan de emergencia. Yo aplaudo mucho nuevamente el que esté en los análisis territoriales, que haya un plan de emergencia, que sea una urgencia para nuestro país que se venía trabajando hace tiempo. Yo creo que esto es una continuidad, y lo quiero dejar también de esa manera con sus matices positivos. Sí, algunas preguntas que me quedan, ¿no? Esto lo saco del texto del documento que dice: para alcanzar la meta de 260.000 viviendas que propone el presente plan, es necesario producir a través de las estrategias que se implementan 135.000, es decir, las que ya quedaron de alguna manera en plena construcción, lo que asumo que ya son parte de la meta, ¿cierto? Por ende, quedaría, entiendo que está más focalizado en las entregas de vivienda, lo cual está muy bien, que es otro esfuerzo que no es menor, a veces resiliar contratos, volver a ajustar lo que son los proyectos nuevos, pero generar los proyectos nuevos es donde más cuesta. Por eso lo pongo como una pregunta, para que ojalá esto sea un plan en todo sentido respecto de 4 años, y no solo generar estas nuevas 135.000 viviendas para que después baje la máquina, ¿no? Algunas observaciones respecto al plan. Recién lo comenzamos, ¿cierto? Distribución comunal, es muy interesante respecto también a la distribución de programas, está muy bien explicado, muy bien armado. Uno puede tener algunas dudas de respecto, chuta, ojalá que en este se logre la meta. Imagínense desde mi prisma, lo que más quiero que resulte, y con el nivel de profesionales que hay en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, no me cabe duda que el esfuerzo se sigue haciendo con mucha fuerza, pero algunas preguntas, ¿no? El gran esfuerzo está en generar proyectos nuevos, mantener la capacidad de producción estos 4 años. Lo quiero dejar ahí como puesto, ¿no? Muchas capitales regionales bajan fuertemente su nivel de producción del hábitat. Son 8 de las 16 capitales regionales que bajan fuerte. Más allá de nombrarles, ustedes lo van a ver ahí en cada uno de los detalles. Creo que hay ciertas zonas, territorios, que es importante mantener el esfuerzo numérico, o si no va a pasar lo que recién les mostraba en las curvas, de que va a volver a aumentar el déficit en zonas donde tenemos planes especiales y que han ido de alguna manera atendiendo, sabiendo obviamente que gran parte de la urgencia está aquí en la región metropolitana, en el Gran Valparaíso también, y de alguna manera en el Gran Concepción. El desafío del aumento de costos materiales, al parecer, es una variable que la fuimos trabajando, monitoreando con muchos actores de la industria y con muchos otros actores. Todos esperábamos que esto se iba a contener, y lamentablemente han seguido bastante las alzas de materiales, que es una variable que la cartera siempre tiene que prever. Y el Estado como único gestor, sobre todo los terrenos grandes, ¿no? De los paños grandes. Recién les mostraba el caso de La Platina, pero está Alto La Chimba en Antofagasta, lo que nosotros le llamamos los PUH, la Chacra G, lo que es Coyhaique, acá mismo también en Cerrillos, que es enorme.
solo a través de inversión pública, solo a través de gestión pública, creo que nos demoramos mucho. Yo creo que ahí tiene que haber mucho más esfuerzo público-privado para que se desarrolle con más fuerza. Y si bien es más técnico, pero no es menor y es parte de los ejes de la Ley de Integración Social, es que se generen nuevos volúmenes, nuevos suelos a través de los planes reguladores, sean intercomunales, como también los planes regulares comunales, los PRC. Y ahí sí que la Ley de Integración deja muchas herramientas para que también se genere suelo, no solo a través de compras nuevas. Y para ir cerrando, que creo que es bien importante y lo quiero conectar con el contexto actual, y me gusta este titular, este título que les puse a la lámina, ¿no? El valor de escucharse y de llegar a acuerdos. Nuestro exministro Felipe Ward convoca a un diálogo hace un poco más de un año atrás, actores muy diversos. Y creo que esa forma de tratar de escucharse, de convocar, creo que ha tenido muchos buenos resultados, al menos en esta temática. Hemos llegado a muchos acuerdos que se ven reflejados en las votaciones de la Ley de Integración, que nos costó más de 2 años y medio en sacarla. Partimos con miradas muy distintas. Nos sentamos a la mesa con el apoyo de pobladores, de muchos pobladores, con los municipios, con miembros del Congreso de distintas partes, con representantes de la industria, con representantes de la academia, de la sociedad civil, y se logran acuerdos cuando nos escuchamos. La votación anterior es del Senado y esta votación es de la Cámara. Y yo no soy gran experto en todos los análisis legislativos, pero tengo entendido que no son tantas leyes que son bastante de peso, que logran acuerdos absolutamente transversales y que toman tiempo. Y esto de sentarse a escuchar. Y para mí que esta es la última lámina, y ahí lo quiero conectar con algo del contexto actual, probablemente la lámina que más valor le doy, y me gusta esto, el valor de lograrlo en equipo. Muchos de los artículos de la Ley de Integración Social no es que se los contamos al final, lo codiseñamos en nuestras oficinas con los pobladores. Cómo se puede ajustar, cómo lo conversamos y con el apoyo del Parlamento y se logra. Y dado el contexto que está pasando hoy día en los temas de vivienda, a mí al menos sí me gustaría, quiero volver atrás, dado este esquema, y lo quiero conectar con el proceso constituyente, el que esté el derecho de la vivienda, al menos como un acuerdo nacional. Yo lo he dicho en varias ocasiones, yo tengo mi postura, no voy a entrar a los detalles del por qué la tengo. Desde mi prisma, tengo prevenciones bastante importantes al texto en general, por ende voy a votar la opción rechazo. Pero los temas de vivienda, no puedo estar más de acuerdo que el derecho a la vivienda sea un consenso como país. Y algunas de las dudas que han salido, por ejemplo, de que si se pierde el arriendo, si se pierde la propiedad, hoy día actualmente el Ministerio de Vivienda, nosotros teníamos, o si me sigo sintiendo parte de alguna manera, está 8 años en el Ministerio, así que me siento muy parte, tenemos hace bastantes años programas de arriendo y tenemos programas de propiedad. Y con el nuevo texto se va a seguir pudiendo tener programas de arriendo y programas de propiedad. Es decir, no se elimina lo que es la propiedad y creo que es importante al menos clarificarlo. Y como último punto, y a lo mejor es más reflexivo, saliéndome un segundo de esto, algunas intervenciones que me han invitado a opinar respecto a estas temáticas me han sacado de contexto en 2 cosas, pero creo que es interesante y conectarlo con esta foto. He escuchado en entrevistas de algunas personas, acotado, siempre con mucho respeto, que van por la prueba, que dicen que un ex subsecretario aprueba todo el texto. No es así. Yo apruebo los temas de vivienda y valoro otras cosas más, y muchas, que es importante. Y también desde algunas personas que votan rechazo me han llamado directamente diciendo, ¿qué me pasó? De que por qué valoro algún tema de la Constitución. Yo creo que no es ni uno ni lo otro. Me quedo con estas últimas fotos, que cuando nos escuchamos, cuando llegamos a acuerdos, cuando intentamos construir algo en conjunto, incluso en escenarios tan polarizados, las cosas resultan y siempre resultan. Así que muchísimas gracias. Sebastián, ¿Ya? vaya a hablar de ahí. Donde tú me ves. Donde te quede más cómodo. No, porque no tiene para... No, porque no tengo presentación, así que no hay problema. ¿Me pongo acá? Sí, ¿Sí? dale. Ya. Oye, Sebastián. le doy nomás, ¿sí? Sí. Algunas notas. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación, así que Dina, Pauli,
y para poder conversar respecto a esta temática. En segundo lugar, bueno, agradecer también tu presentación, Guille, ahora te puedo decir Guille, no lo trato de usted como antes de su secretario, así que me siento más cómodo. Y yo solamente quería hacer algunas notas. Básicamente quiero plantear un punto, el Guille de hecho hablaba mucho a partir como de la historia que hace nacer finalmente este plan de emergencia habitacional, amparado, ¿cierto?, o mandatado por la Ley de Integración Social y Urbana, que fue protagonista justamente el copanelista que está acá. Y me interesa poner entonces ahora también la nota, como por decirlo así, de futuro, ¿ya? Es decir, cómo desde el plan de emergencia habitacional se pueden motivar elementos hacia el futuro de la política habitacional. En ese sentido, en primer lugar, un resumen, ¿cierto? A pesar de que veo hartas caras conocidas, probablemente todos ya han revisado el plan de emergencia habitacional y más o menos sabemos eso. Lo obvio se tiende a callar, ¿cierto? Y por callado se olvida. Así que volvamos a la base del plan de emergencia habitacional. Básicamente, 260.000 viviendas que se plantean construir, ¿ya? Es importante ese punto, que se plantean construir. O sea, ahí tú tienes más experiencia, pero significa que, por lo tanto, si hay de esas 260.000, 125.000 que aproximadamente vienen de ejecución de gobiernos anteriores, y otras 135.000 que se pretenden construir, estamos hablando de que básicamente tienen que ser comenzadas entre este y el próximo año. Entonces, eso me parece que no es menor como detalle del plan. En segundo lugar, tenemos un plan que se plantea de más o menos un presupuesto de 340 millones de UF, ¿ya? Eso tampoco es menor para el ministerio. Significa que si uno viera el plan justamente y los gastos que están proyectados para este 2022, por ejemplo, un aumento de un 70% con respecto al presupuesto 2021 en materia de entrega de subsidios. Y eso es muy significativo y prácticamente significa mantenerlo por el siguiente año. Por lo tanto, sabemos que con las restricciones que tenemos hoy día en el país, eso se plantea, por lo tanto, como un desafío. Es un plan de emergencia que también tiene un elemento bien importante en la diversificación de los instrumentos. Si bien utilizando con fuerza el DS49, el Fondo de Elección de Vivienda, le baja un poco el volumen hacia el futuro al DS19, más bien prácticamente la gran mayoría del DS19 que se plantea dentro del plan son viviendas en ejecución. Las dentro de las viviendas nuevas, si no me equivoco, es aproximadamente un 20, un 30%. Y por lo tanto sabemos que el DS49 también es un subsidio que es más caro para el Estado, que muchas veces también puede ser incluso más engorroso. Por lo tanto, también va a significar todo un desafío desde el punto de vista de la gestión al respecto. Y que tiene también un foco bien importante desde el punto de vista, algo mencionaba Guillermo anteriormente. Yo los invito a revisar, si ustedes se van a la página web de Déficit Cero, ustedes van a ver ahí un estudio particular que hizo Santiago Mendía, así que está aquí sentado justamente, se está como escondiendo así en el asiento Santiago, pero hizo ahí Santiago con el apoyo de Déficit Cero de Urbanismo Social, y bueno, con la experiencia que evidentemente ganó trabajando en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde hay un análisis bien particular respecto de por cada una de las comunas y por tanto por cada una de las regiones, y uno lo podría transformar también por cada una de las áreas urbanas funcionales, que es más o menos el prisma del cual tratamos de mirar desde Déficit Cero, de cómo ha sido el déficit potencial, por decirlo de alguna manera, en los últimos 4 años en estos distintos territorios, y la oferta de viviendas, que era justamente lo gráfico que tú estabas mostrando, Guille. Al analizar esa metodología y proyectarla hacia el futuro, y eso ya no es responsabilidad de Santiago, eso lo empezamos a inventar nosotros a partir un poco del framework que nos diste, nos damos cuenta que efectivamente los territorios que de alguna manera tuvieron mayores brechas en los últimos 4 años son aquellos territorios que esa brecha se tiende a achicar, y viceversa, lo cual hace que haya una focalización bien grande hacia las regiones del norte, y por lo tanto una desfocalización, por decirlo de alguna manera, hacia las regiones del sur, ¿ya? Y eso hacia el futuro. Entonces tiene un programa que trata de alguna manera de corregir ciertos elementos, o sea, el plan de emergencia habitacional. Si uno se preguntara por cuál es el espíritu, más allá de lo que el plan de emergencia habitacional está planteando de manera bien concreta, qué es lo que deja al leerlo, la comunicación, cómo se ha implementado, etcétera, creo que el espíritu está anclado en 3 principales elementos. El primero,
hay un espíritu fuerte, a mi juicio, de innovación y, por tanto, de diversificación. ¿Ya? Hay elementos bien interesantes. Por ejemplo, se plantean 20.000 unidades de viviendas de arriendo, de oferta de arriendo. Bueno, acá está justamente Felipe Arteaga de Invica. En la historia no se han construido más de los últimos 8 años, ¿de cuántas? 150 unidades de oferta de arriendo. Y estamos planteando construir 20.000 en 4 años. O sea, es un gran desafío que va a implicar muchísima innovación para llegar a eso, y que hay una apuesta fuerte, que yo creo que es bien de continuidad también, de agarrar de alguna manera semillas que se han planteado y tratar de a eso pasar de cambio, digamos, y llevarlo a que sea un pilar efectivo más fuerte de la política habitacional desde el punto de vista cuantitativo. Se plantea lo mismo con respecto a los pequeños condominios. ¿Ya? Los pequeños condominios, o esta microdensificación, ¿cierto? En muchas zonas que hoy día son pericentrales en nuestras principales ciudades, se plantea una meta de 4.000 unidades de pequeños condominios. En la historia no se han construido más de 70, o deben haber no más de 150 en proceso, y tiene una alta dificultad también desde el punto de vista de gestión legal y social, el proceso de los pequeños condominios. Entonces también ahí se busca innovar seguramente en todos esos procesos para poder llegar a ese tipo de metas. Entre otras cosas, se plantea también generar viviendas en conjunto con empresas, en conjunto con los municipios, es decir, hay un esfuerzo por diversificar, por innovar, ¿ya? Y eso siempre es complejo, pero es desafiante y es también entusiasmante, a mi juicio. Hay un segundo elemento del espíritu del plan, yo diría que es, por decirlo así, asentar un sentido de urgencia. Yo he tratado de poner este punto, que tal vez pocos me entienden, pero lo que hace, a mi juicio, la Ley de Integración Social Urbana, Gestión de Suelo y Plan de Emergencia Habitacional, es traducir o transferir una emergencia habitacional en una urgencia institucional. Y eso me parece tremendamente valorable, ¿ya? Porque es canalizar justamente las demandas sociales de una manera que sea institucional, ¿ya? Y se hace desde una ley, que es una ley, yo he dicho que es como bien de Estado, porque fue fuertemente impulsada por el gobierno anterior, trabajada además con distintos actores en todo su proceso, más de 2 años y medio, como bien mencionó el Guille, pero que fue también apropiada, en el buen sentido de la palabra, por autoridades en su momento en el Congreso, que hoy día están justamente en el Ejecutivo, en particular el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y con eso también, de alguna manera, validada y continuada e impulsada, ¿cierto?, en su ejecución por el actual gobierno. Entonces, es una ley bien de Estado, que grafica o representa con mucha claridad la última diapositiva que presentaba el Guille, en el fondo, como estos acuerdos, ¿ya? Y eso yo creo que es un valor bien potente. Y lo que hace el plan, a mi juicio, es que, tomando justamente ese mismo espíritu, plantea un cierto sentido de urgencia, ¿ya? Entonces, ¿y en qué se ve este sentido de urgencia? A mi juicio, particularmente en 2 cosas. La primera es que habla respecto de cómo enfrenta el déficit. Nota metodológica aparte. Creo que hay una confusión entre déficit y demanda constantemente. O sea, el plan lo tiene, ¿ya? Entonces, en distintos momentos habla de demanda, de déficit, y efectivamente la demanda habitacional por vivienda de interés público no es lo mismo que el déficit habitacional. Uno podría plantear eventualmente que es el déficit habitacional en subconjunto de esa demanda por interés público, por vivienda de interés público. Pero dentro de la demanda, por ejemplo, está la población en ahorro, que están inasequibles, que efectivamente no son parte del déficit habitacional, pero eventualmente están necesitando una vivienda. O para acá hablar de aquella población que se encuentra en una vivienda de muy baja calidad, pero que sigue sin ser parte del déficit habitacional, bueno, ya sí. Entonces, plantea de alguna manera una meta específica respecto del déficit habitacional, y esa meta la traduce por región. Al traducirla por región, de alguna manera permite, yo sé que es algo, lo hemos conversado con personas del equipo y todo, todos los años el gobierno tiene metas, ¿ya? Pero creo que cuando esa meta se hace con este nivel de publicidad, en el buen sentido de la palabra, ¿ya?, pública, y con este nivel al mismo tiempo de territorialidad, vale decir regional, y de mediano plazo, vale decir en los próximos 4 años, genera una cierta adrenalina, una cierta efervescencia en el entorno, tanto de críticas como de entusiasmo, que al poco tiempo empiezan de alguna manera a acoplarse y permite de alguna manera trabajar estratégicamente en función de esas metas. El plan tiene una gran deuda, ¿cierto?, que no plantea los cómo, plantea el qué, digamos, vamos a hacer tantas viviendas, pero en los cómo vamos a hacer efectivamente el arriendo, cómo vamos a hacer efectivamente los pequeños, cómo vamos a lograr estas metas, no es tan específico.
Y yo creo que ahí hay algo que uno podría criticar, pero yo prefiero verlo desde otro punto de vista. Prefiero verlo desde el punto de vista de que hay un gobierno que está tratando de tirar, digamos, un desafío sobre la mesa, que no hay otra forma de lograrlo si no es como sociedad. Y entonces ahora tenemos que ver, ¿cierto? Con esos nortes, tenemos que ver cómo los logramos, de alguna forma. Y en ese sentido yo creo que es un plan que su espíritu es un sentido de urgencia. Y en tercer lugar, es un plan que tiene un cierto, no sé cómo decirlo, pero se trasluce en la entrelínea, ¿ya? De una idea del Estado por ser un rol más impulsor, digamos, de la producción de vivienda. Y eso se ve, por ejemplo, en lo que plantea respecto a las viviendas municipales, respecto a las viviendas a una suerte como de vuelta o ayornamiento, ¿cierto?, de lo que fue el PET en su momento como programa de empresa trabajadores, etc. Y eso también tiene una contracara, que es también un plan que todavía da la sensación, ¿verdad? Hay que ver cómo fue construido, etcétera, pero que tiene un cierto halo todavía centralista. Vale decir, desde el Estado central, ¿cierto? Estas son las metas para cada una de las regiones y de alguna manera hay que ver de qué manera cada una de esas regiones ahora toma esas metas y puede llevarlas a cabo con, ojalá, un trabajo más descentralizado. Dicho eso, creo que puede ser interesante mirar el plan a la luz de qué elementos nos deja. El plan está respondiendo a una emergencia actual, ¿ya? Pero nos surge la pregunta de cómo prevenir futuras emergencias. Entonces, poco vamos a sacar si tratamos de responder al 40%, por decirlo así, del stock del déficit habitacional en el presente. La pregunta es, si al responder a ese 40% actual, que es lo que plantea el plan, 260.000 viviendas, que es más o menos el 40% de las 650.000, que hay un acuerdo general de que es más o menos el déficit habitacional actual, la pregunta es si a raíz de ese plan para responder al déficit actual en un 40%, se generan dinámicas, rutinas, procesos, metodologías, políticas que nos permitan el día de mañana responder a la emergencia que se va a generar. Y no solamente responder a esta emergencia. Vale decir, ¿qué tanto este plan logra sentar base, ¿ya?, no solamente para un plan de emergencia habitacional, sino que para una nueva política habitacional? Y en función de eso, nosotros de Déficit Cero tenemos de alguna manera un esquema, ¿ya? Que decimos, hay 6 nudos que visualizamos en la política habitacional actual, que son nudos que decimos son estructurales, ¿ya? Que son aquellos nudos que debemos ser capaces de destrabar como país para justamente ir enfrentando futuras emergencias, y no enfrentar la emergencia, sino que más bien tratar de garantizar este acceso a la vivienda. ¿Cuáles son esos nudos? El primer nudo, que me parece el más central, es la demanda. Vale decir, no tenemos hoy día en Chile un proceso de identificación, ¿ya?, priorización, caracterización y por tanto organización de la demanda habitacional fino. Tenemos elementos, sin duda, pero esos elementos todavía son ciegos. Bueno, uno siempre va a ser ciego en algún sentido, pero efectivamente uno podría avanzar más allá. ¿A qué nos referimos? Algún momento en Chile se dio una lógica, que era la lógica, a mi juicio, como de la fila, ¿cierto? Y de hecho hoy día todavía está esa idea, como que hay una fila en el subsidio habitacional. La lógica de la fila era que tú te organizabas en un comité, ahorrabas para la vivienda, postulabas y iba a tener una vivienda, en algún tiempo en específico, qué sé yo. Resulta que cuando el precio del suelo se encareció tanto, en general lo que pasaba es que la gente se organizaba, ahorraba, postulaba, pero no podía tener la vivienda todavía. El cuello de botella, fundamentalmente para los DC49 colectivos, era fundamentalmente justamente el suelo. Y eso empezó a generar una dinámica que no había fila. Yo siempre digo que es más bien una ventanilla única, donde muchas veces en la ventanilla se encontraba la autoridad. Entonces ahí está el guille en la ventanilla, y afuera un cúmulo de demanda acolchándose y agarrando distintos tipos de estrategias para poder llegar a esa ventanilla a conseguir justamente el voucher, que en particular era el suelo. Y en esa lógica suceden muchas cosas. Entonces está la estrategia, evidentemente, más, por decirlo así, de mayor caos, digamos, o sea, de generar un problema a la autoridad para que me lo solucionen. Entonces está la barricada, ¿cierto?, la protesta, incluso puede ser la toma.
En otros casos era una estrategia más bien de que el proyecto fuera innovador, meter algún arquitecto más cool, que una organización del tercer sector que tuviera más llegada a la prensa nos acompañara en este proceso, los comités, o hay otras estrategias más políticas, ¿ya? Entonces a través de parlamentarios, a través de contacto con los alcaldes, etc. Por lo tanto, me parece que un elemento central, un nudo central, es poder identificar la demanda, no solamente estimarla, saber quiénes son esas familias, qué tipo de soluciones necesitan, cómo se componen, cuáles son sus condiciones, y a partir de eso priorizarla y a partir de eso organizarla. No digo organizarla que llegue el Estado centralista a organizar la demanda, sino que existan mecanismos para que esto en el fondo pueda funcionar. Un segundo nudo importante es el suelo en la ciudad, ¿ya? Vale decir, cómo disponibilizamos de suelo, y suelo justamente integrado a la ciudad para todas estas soluciones habitacionales. Y ahí está de sobra, no solamente tenemos que densificar equilibradamente zonas que hoy día podrían ser densificadas, sino que también construir más ciudad. Creo que hay un trauma que tenemos en Chile. Lo conversamos con la BEA, de hecho, hace un tiempo atrás. O sea, el trauma que tenemos es justamente la segregación urbana. Es tan traumático que se nos cuela de manera inconsciente en cada una de las políticas habitacionales, pero también nos cuesta enfrentarlo, ¿ya? Y un gran ejemplo, a mi juicio, de aquello es que hoy día las ciudades están creciendo y van a crecer. Y hay inversiones de infraestructuras grandes, sin ir más lejos. Todos los trenes que se están planteando hoy día son una inversión de 7.000 millones de dólares, focalizados justamente en las regiones que encuentran mayor déficit habitacional, región metropolitana, región de Valparaíso. Y alrededor de cada una de esas inversiones, el metro, bueno, inversiones más bien de servicios, etcétera, se produce la ciudad. Pero algo nos pasa que en Chile, y hablo específicamente de la comunidad en torno a la política pública de vivienda y urbanismo, esa producción de ciudad no tratamos de hacerla de manera estratégica, orgánica, y vale decir, la expansión de la ciudad no la estamos pensando. La cerramos la puerta y decimos que la única vía es la densificación. Y eso es un problema, porque resulta que el no mirar ese trauma lo vuelve a reproducir. Y lo que empieza a generar es que la ciudad se expande sola. Y al expandirse sola, se expande con segregación. No se expande justamente con los fines sociales por delante. Y por lo tanto, volvemos a revivir justamente esa misma segregación. Entonces veo que ahí tenemos una gran oportunidad y que no hemos tomado. Un tercer elemento es la inversión. Si hablamos de 340 millones de UF y hablamos de estos aumentos, ¿cierto? Con todas las necesidades y todos los desafíos que tenemos hoy día en el país, cae de suyo que efectivamente acá vamos a tener que crear mecanismos de alianza público-privado para poder levantar esta inversión, ¿ya? No solamente del plan de emergencia habitacional, sino que la inversión futura para enfrentar el déficit habitacional o el acceso a la vivienda en general de vivienda de interés público. ¿Cuáles son esos mecanismos? Se le está bajando el volumen al DS-19. Y era el mecanismo que existía justamente de vínculo entre capitales privados y justamente la catalización de recursos del Estado. Por lo tanto, ¿cuáles son los nuevos mecanismos? Y en eso todavía no aparece la respuesta. Y creo que hay un espacio importante para proponer. Un tercer elemento es la diversificación. Este elemento, el plan de emergencia habitacional, a mi juicio, trata de tomarlo con fuerza. Un nuevo nudo, digamos, de la política habitacional. Básicamente, nuestra política habitacional no solamente ha sido, a mi juicio, más bien centralizada, sino que una política habitacional que ha sido rígida, ¿ya? En un sentido de tener básicamente el subsidio a la demanda como el principal elemento en el fondo de entrega de subsidio o de acceso a la vivienda, y el subsidio a la demanda en distintos niveles. Por lo tanto, diversificar en distintos tipos de tenencia, en distintos tipos de formas de financiamiento, diversificar en distintos modelos constructivos, nos parece que va en la dirección correcta, ¿ya? Un cuarto elemento es la producción. Cómo producimos vivienda no solamente de manera más eficiente, o sea, un quinto elemento, perdón, de forma más eficiente, sino que también de forma más sustentable. En eso, el plan de emergencia habitacional ha tenido un norte bien claro por tratar de favorecer la industrialización, ¿ya? Y por último, la descentralización, o la gobernanza, finalmente, en donde efectivamente nos tenemos que hacer la pregunta de cómo en el flujo de la política habitacional participan también nuevos actores, ¿ya? Algo lo mencionaba el Guille, o así lo entendí yo, en el fondo, cuando hablaba justamente de estos planes como más centrales o estos macroplanes. Y la pregunta ahí que nos cabe, bueno, ¿cuál es la participación que van a tener nuevos actores dentro de ese elemento?
Tomando este esquema, ¿ya?, de 6 nudos, entonces, identificación de la demanda, los temas de disponibilizar suelo y ciudad, generar la inversión necesaria para toda esta problemática, diversificar los tipos de soluciones, enfatizar justamente la producción más eficiente y sustentable de la vivienda, y por último, descentralizar los mecanismos de gobernanza o institucionalidad. Finalmente, ¿cómo toma el plan estos elementos? Y ahí veo que hay un gran acierto, ya lo mencionamos, que es la apuesta por la diversificación. Caben 3 preguntas que se mencionan como objetivos en el plan, pero sin embargo no se explicita el cómo se va a agarrar. Se habla muy fuerte de la demanda, se habla de potenciar Minbu Conecta, se habla de generar justamente nuevos mecanismos de identificación y de priorización de la demanda. Sin embargo, no está claro todavía cómo se baja eso en la práctica. Se plantean los 340 millones de UF sin los mecanismos de alianza público-privada para generarlo. Por lo tanto, uno podría suponer que todo va a salir prácticamente del Estado, y eso es un desafío grande. Se plantea que la reforma tributaria eventualmente podría generar esos recursos, lo cual también es un desafío grande. Y bueno, y el tema de la producción. Se menciona con fuerza la producción, pero evidentemente todavía no se ve cómo se va a enfrentar, por ejemplo, temáticas como el alza del costo de los materiales, entre otras cosas. Por último, 2 preguntas, y que creo que son temas que el plan toca de manera muy somera respecto a la relevancia que tiene. La primera es de qué forma este plan de emergencia habitacional va acompañado por un plan de desarrollo urbano. Entonces, dentro de los traumas que nosotros tenemos está eso también. Está la producción de vivienda sin ciudad, por decirlo así. Y por lo tanto, es bien necesario que surja un plan de desarrollo urbano como espejo, como reflejo, y que ojalá sea desarrollo urbano integrado y colaborativo en ese sentido a este plan de emergencia habitacional. O sea, y en eso nos abre una siguiente pregunta. ¿La planificación territorial dónde queda? Y lo que hemos visto constantemente, una de las grandes conclusiones que hemos ido sacando también desde Déficit Cero, es que probablemente uno de los principales nudos más claves de nuestra política habitacional está justamente en la planificación territorial. Por lo tanto, la planificación territorial es tal vez la principal oportunidad que tenemos. Cuando se habla justamente de la gestión de suelo, la ley de emergencia habitacional plantea que un 5% de los gastos en el DS49 van a ir, o van a poder ir, ¿cierto?, a adquisición y compra de suelo. No recuerdo bien cuáles son las cifras, pero en el plan de emergencia habitacional estamos hablando de ¿cuánto? 200 millones de UF, 180 millones de UF destinados directamente al DS49, probablemente, debe ser una cifra por ahí. Por lo tanto, estamos hablando de 10 millones de UF eventualmente para adquisición y compra de terreno. Si uno viera el conjunto, ¿cierto?, de solamente el presupuesto del plan de emergencia habitacional. No le estamos sumando el presupuesto que va a tener que venir con las viviendas en ejecución para el futuro, que podrían ser 100.000 viviendas más, 2023, 2024, 80.000 viviendas más. Por lo tanto, si hablamos en el fondo si hablamos de 10 millones de UF destinados para adquisición y compra de terreno, es importante que veamos en conjunto que hay una oportunidad más grande que la compra y adquisición de terreno, que es la planificación urbana, justamente para la disponibilización de suelo destinado a fines sociales. Por lo tanto, ¿qué porcentaje de estos 340 millones de UF van a ir destinados para generar las capacidades, los instrumentos, la metodología, los profesionales, el tiempo, etcétera, para que efectivamente en los territorios se genere la planificación territorial necesaria para disponibilizar el suelo suficiente, no para responder únicamente a este 40% del déficit habitacional actual, sino que para responder a la dinámica que se está dando en materia de demanda habitacional hacia el futuro. Y eso, si solamente se destina un 1%, es un salto cuántico respecto a los gastos que se hacen anualmente en instrumentos de planificación territorial desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por último, consideraciones. Me parece importante el norte común que plantea el plan de emergencia habitacional, poner metas sobre la mesa y de alguna manera desafiar, ¿cierto?, a toda la sociedad a ello, a pesar de que muchas de ellas suenan ambiciosas. Creo que la disposición que nos exige Chile hoy día es que todos los que estamos acá, estamos escuchando, estamos viendo, y todos los que estamos participando del mundo de la vivienda, finalmente nos pongamos a disposición de tratar de lograr este desafío. Surge la pregunta y la consideración de cuánto va a ser la producción más allá de las 260.000 viviendas construidas y que efectivamente se construyen, ¿cierto?, dentro de este plazo, vale decir, cuántos van a comenzar el 2023 y el 2024.
Y por último, la pregunta de cómo podemos, qué claves de este plan de emergencia habitacional podemos tomar y cuáles elementos están faltando. Y algo que mencionamos ahora, la diversificación es un elemento que se está tomando, pero nos está faltando la pregunta respecto del desarrollo urbano para que efectivamente de este plan de emergencia habitacional se siembren las bases de una nueva política habitacional que se adapte de alguna manera a los desafíos que tenemos hoy día, que en Chile la demanda habitacional cambió mucho en los últimos 15 o 20 años. Eso. Muchas gracias, Sebastián. Voy a partir con dos preguntas antes de darle... Nos saltamos esa parte. Quiero partir con dos preguntas antes de pasarle el micrófono al público, y también los que están conectados me están llegando las preguntas, así que ahí por el chat para que vayan haciendo sus preguntas. Acá hay un plan concreto, hay un plan con metas, pero como bien también decía Guillermo en su presentación, y como los que han trabajado en el Ministerio de la Vivienda lo deben saber bien, esto es gestión, 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 ¿no es cierto? Está la inspiración, está el deseo, están las ganas, está la necesidad de efectivamente abordar este desafío. Pero en términos de gestión, ¿qué distinto se va a estar haciendo los próximos 4 años que efectivamente pueda traducir esto en una gestión que permita? Vemos una vez más, cada cambio de gobierno, cambian los servicios, se demoran en instalar, o sea, hay distintas cosas desde el funcionamiento del Estado que al final la capacidad de gobernar por 4 años se reduce bastante en el tiempo, y hay un desafío tremendo ahí. Quizás, Guillermo, tú nos puedes contar cuáles fueron los puntos más críticos que lograron superar en materia de gestión, y cómo ves tú que van a poder, Sebastián, cómo van a poder sacar adelante este desafío. Breve, conciso, tenemos muchas preguntas para que sea bien interactivo. Quizás partimos con Guillermo, en tu experiencia, ¿cuáles fueron los nuevos hitos que te encontraste y cómo lo desarmaste? O quizás, como siempre dicen, es un monstruo grande que pisa fuerte y que cuesta mucho movilizarlo. Y creo que son dos cosas muy cegadas por mi experiencia. El nivel de profesionalismo del MIMBU es bien alto, como primer punto. Yo sé que siempre se habla de la burocracia, pero la cantidad de gente que sabe cómo resolver cada uno de los temas es enorme. Dicho lo anterior, a nosotros al menos nos ayudó mucho, creo que 2 cosas. Uno, tener equipos especializados en destrabar proyectos, así de específico, destrabar proyectos, uno por uno. Y eso en región por región. Y poder apoyar directamente, aquí va Manuel Alfaro, nuestro querido exdirector de O'Higgins, y muchos otros que además tienen muy buenas relaciones, estar en conjunto encima, y destrabando cada una de las cosas. Creo que equipos específicos, esto no se da por sí solo, no es porque hay un llamado, no sé qué cosa, mira, y ojalá que lleguen proyectos nuevos, por decir cualquier cosa en BioBio, hay que estar muy encima, y una cosa es generar proyectos nuevos, que me lo mencionaba, y otro es, que es igual de desafiante, que es destrabar proyectos o que quebró la empresa, o porque las alzas materiales, o porque apareció un resto arqueológico, que por supuesto hay que respetarlo. Eso es súper importante. Para cerrar, la ley de integración que lo fuimos conversando da algunas herramientas nuevas, y que es interesante en gestión. Por ejemplo, que todos los servicios públicos vinculados a los temas de la vivienda de interés social, lo prioritario sea revisar los proyectos de la cartera. A veces nos pasaba que nos demoramos meses, incluso a veces años en resolver cosas, el pago a 30 días, que creo que además esta ley, si bien es bien inspiracional, hay un capítulo que está justamente vinculado al plan de emergencia habitacional, que entrega también herramientas de gestión. Herramientas nuevas y equipos absolutamente dedicados, creo que ayuda mucho. No resuelve todo, pero ayuda bastante. Sebastián, ¿cómo ves ese desafío? A ver, diría 3 puntos. El primero es que hay un esfuerzo importante que creo que tenemos que valorar de parte del Estado actual, ¿cierto? De una vez lanzado este plan de emergencia habitacional, han tratado de lanzar toda la carne a la parrilla. Entonces, salió el llamado, digamos, arriendo, salió el llamado que es un DS01 justamente a empresas trabajadores, están los concursos de industrialización, salió el llamado a los municipios respecto a las viviendas municipales. O sea, vale decir, en 2 semanas han tratado de agarrar muchos de los elementos que han salido, y yo creo que hay un esfuerzo por ponerle mayo. No sabemos cuál va a ser el impacto de esos llamados, no sabemos si va a absorber justamente el entorno, las condiciones de esos llamados, y eso son elementos que están todavía por verse. Segundo lugar, creo que no hay otra forma, y una de las grandes oportunidades, potencialidades, digamos, atributos que tiene, a mi juicio,
el desafío del déficit habitacional, y por tanto este plan de emergencia habitacional, es que nadie lo puede lograr por sí solo. O sea, acá la soberbia va a ser tremendamente mala consejera, la clausura, ¿ya?, de la información, de la agenda, va a ser también muy mala consejera, y por lo tanto la única forma de lograrlo va a ser pidiendo ayuda y estando disponible para hacer ayuda. Yo creo que esa es la actitud que el gobierno va a tener que tener, digamos, para esta gestión. Me salgo totalmente de acuerdo con todos los puntos de Monteleguilla, que además que tiene muchísima más experiencia que yo en este punto en particular. Y un tercer elemento es, agarrando la pregunta, viendo el otro lado de la moneda. Por eso me preocupa tanto este elemento de cómo el plan de emergencia habitacional motiva la nueva política habitacional, porque un peligro constantemente que puede haber desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo es que justamente respondan la ejecución. Y me parece perfecto, porque es ultra necesario ese punto. Pero yo creo que gran parte de la crisis que hoy día tenemos es una crisis justamente de planificación, y la planificación pasa por saber leer la información a tiempo. Y la información en materia habitacional no se lee de un año para otro. Entonces, un gran ejemplo, en materia de campamentos, los campamentos venían aumentando hace más de 10 años. Y estaban los datos sobre la mesa, puestos, digamos. Recién, ¿cierto?, el nuevo catastro de campamentos se hace el año 2019, el nuevo catastro oficial, justamente. Pero pasaron 8 años, desde el 2011 al 2019, que no se hizo ninguna lectura oficial. Y ahí los campamentos nos estaban arrojando un dato súper relevante. La CACEN 2015 al 2017 genera un aumento en el déficit habitacional gigantesco, de 350.000 a 490.000. Y ese dato no fue emergencia, digamos, socialmente hablando, ¿ya? La agenda, por ejemplo, que había desde el punto de vista de la comunidad en torno a la política pública urbana habitacional, en ese momento era la agenda de la integración social, con mucha fuerza, y está muy bien, es un elemento que hay que tener presente. Pero cuando verdaderamente se mete la emergencia habitacional en el juego, fue después del estallido. A pesar de que los datos no estaban relevando lo anterior, los datos de migración, o sea, de cómo se reflejaba en el fondo el ingreso de migrantes en Chile, que evidentemente iba a tener un impacto desde el punto de vista habitacional, que podría ser una tremenda oportunidad, y la podríamos aprovechar tal vez de mejor manera. Los datos justamente del precio del suelo, que desde el 2010 se dispara. Todos esos datos nos arrojan a nosotros para generar cambios en la política habitacional. Cuando nos quedamos específicamente, y que muchas veces pasa porque así está graficado, ¿cierto?, los incentivos en la producción de la vivienda, en ejecución, muchas veces no nos permite justamente el pensar los cambios en la política habitacional que van a responder en el mediano plazo, por decirlo de alguna manera. Que fue algo que yo creo que se instalaron ciertas semillas en el gobierno pasado, en estas innovaciones, arriendo, vivienda evolutiva, bueno, cosas que se fueron trabajando con distintos actores, y que hoy día el plan de emergencia habitacional, algunos de esos elementos trata de agarrarlos para impulsarlos con más fuerza. Entonces, eso me gustaría poner en la balanza, digamos. O sea, la gestión es sumamente relevante, pero creo que la temática habitacional tenéis que caminar y mascar chicle al mismo tiempo, y es súper difícil. Y movilizar el aparataje público. Y ahí vamos a la pregunta del público y al online. Subsidio de arriendo, porque es un tema que estaba también central respecto del texto, la propuesta constitucional, la tenencia. ¿Qué es tenencia? ¿El Estado me dará una vivienda o me va a asegurar un techo? Bueno, pero sin entrar en esa discusión, ¿cuáles son las prioridades de este gobierno, y cómo lo viste tú también, Guillermo, en el gobierno anterior, cuando de alguna forma se le da un impulso adicional a la política de subsidio de arriendo, que es algo relativamente nuevo en nuestra política de subsidio, ¿no es cierto? Hoy día, en el pasado, mayoritariamente la gente recibía su vivienda del Estado, hoy día se le está abriendo la posibilidad muy menor a un subsidio, que se presentó inicialmente como algo transitorio, 5 años como una transición desde el allegamiento, desde el campamento, para después llegar a la vivienda propia. Pero hoy día pareciera ser que es una política que quizá llegó para instalarse y perpetuarse. Entonces quizá la gente va a tener un subsidio eternamente durante su vida, no va a llegar a la vivienda propia. ¿Cómo fue tu experiencia, Guillermo, que hoy día ya está gente venciendo esos subsidios de arriendo? Cuando era el chao suegra, porque yo me voy de mi casa a mi suegra, hoy día la verdad que incluso las suegras le pueden decir váyase usted, porque también está llegando a los de 70 años. Entonces ha cambiado un poco esa lógica y hay una valoración por la propiedad de la vivienda. ¿Cómo fue la experiencia ahí en tu gestión y cuál es la mirada que tienen ustedes hoy día desde el Ministerio? Claro, conozco relativamente bien el programa Arriendo. De hecho, fue las personas, me tocó diseñarlo años atrás.
y le doy bastantes valores a que en nuestro país exista un programa de arriendo por lo siguiente, porque primero, por ejemplo, para emergencias es la herramienta para poder resolver de manera rápida. En todo sentido, uno siempre se imagina un terremoto. Claro, ahí poniendo el foco entre lo transitorio y lo permanente. Eso es lo que más me interesa conocer. Ahí. Exacto. Entonces, por ejemplo, mira, se aplica hasta, por ejemplo, para temas de violencia intrafamiliar, que la cosa tiene que ser inmediata, un incendio, no solo un terremoto, pero nuestra inspiración tuvo que ver con lo que uno le llama la movilidad espacial y por ende que es transitoria. Esa es al menos la inspiración del arriendo, ¿no? Poder apoyar principalmente a familias de ingresos más bajos, obviamente, pero en su temprana edad. Es cosa que una vez que tengan más herramientas, más capacidad o temas más decididos, que siempre se conecten con la propiedad. Eso sí que es importante, al menos como fue inspiracionalmente el programa, ¿no? Porque la idiosincrasia de nuestro país sí está muy anclada a la propiedad. Yo creo que el Ministerio tenemos que recoger eso siempre. Dicho lo anterior, que valoro mucho que exista un programa de arriendo, sí también creo que es importante que en nuestro país se generen ofertas de arriendo. Si es que uno también es muy técnico en el análisis, nosotros tenemos en nuestro país lo que uno le llama un instrumento para apoyar la demanda del arriendo, es decir, la familia que está buscando un arriendo, qué tipo de arriendo, cuánto cuesta, cuál es el copago, en qué tipo de vivienda lo puedo aplicar, ¿no? Pero nos falta que hayan disponibilidad de arriendo, y si es público o privado, o sea, lo que sea, la verdad que muy bienvenido. Donde uno pone, si quieren, una luz amarilla, si quieres, que está mucho más vinculado a la idiosincrasia, es que en este plan de emergencia sí aumenta fuerte, Seba lo explicaba bien, aumenta fuertemente la cantidad de viviendas en arriendo. Nosotros, porque o no era prioridad, o también o porque no tuvimos toda la capacidad también, no se lograron construir tantas, y ahora aumenta fuertemente. Eso yo creo que hay que... Se proyecta que aumente. Se proyecta aumentar. En 4 años más lo invitamos de nuevo para eso. No, claro. Y por eso que creo tal cual. Hay que recoger lo que es la idiosincrasia. Y otra cosa que no es menor, como último argumento, a lo mejor no muchos se acordarán, pero también el arriendo en crisis, un programa de arriendo tiene efectos también que se aplican al revés, que es súper interesante. Uno siempre se imagina el arriendo, por ejemplo, si alguien vive en un campamento, está llegado, está hacinado, como toda esa familia la ayudas para que por mientras que puede ser 5 o 10 años, ¿no? Viva mejor hasta que ojalá conecte con la propiedad, ¿cierto? Y en la pandemia diseñamos con el Mr. World el programa inverso, y que es súper interesante. ¿Qué pasa en las crisis, sobre todo crisis económica, ¿no? Cuando tiene un porcentaje de la población que arrienda y que pierde su empleo y te empieza a dar cuenta o que se tienen que volver a llegar, o en algunos casos se tuvieron que ir a campamento y SEA lo maneja muy bien eso. Y ahí el arriendo, mira que fue notable, ahí funcionó como un colchón de apoyo para que sigan arrendando por mientras se recupera la economía y muchos obviamente recuperan sus ingresos. Así que le doy bastante valor a que exista un programa de arriendo en nuestro país. Sí tendría como un matiz en cuán rápido hay que aumentar la política habitacional en arriendo. Y ahí, lo personal, tengo ciertas diferencias en esa mirada, pero creo que siempre conectándolo con la propiedad. Sebastián, transitorio permanente. Me sale así un demonio que tengo dentro con este tema, porque entonces estaba pensando ahora, menos mal el Guilla habló primero, porque me calmo, pero yo activé ese demonio, no, por ningún motivo, no trata de eso, pero sí me reconozco que detrás de esto veo detrás de esta discusión pública, cómo se da, percibo mucha deshonestidad intelectual. Entonces, el arriendo de partida como política pública ha existido hace más de 6 años en Chile. Entonces, nadie podría decir, ahora va a existir. No, ha existido. No ha funcionado, que es distinto. En un sentido, ¿cierto? O sea, en términos globales. Entonces, de 100 subsidios de arriendo que se adjudican, 30 se implementan. Es un subsidio de arriendo a la demanda, ¿ya? Pero ha existido. En segundo lugar, si no existiera, claro, la población más vulnerable arrienda muchísimo. De hecho, tal vez el mayor fenómeno que ha aumentado desde el punto de vista habitacional son los conventillos, que es puro arriendo. Entonces, también me pasa que acá sucede como que taparnos los ojos, es como decir, bueno, que no exista política de arriendo, por lo tanto que la gente vaya a arrendar informal, de manera abusiva, cara y con un servicio de mala calidad. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando podría ahí perfectamente meterse la política pública del Estado y competir a esa cuestión con un arriendo que sea justo. Entonces, motivar una política de oferta de arriendo me parece totalmente aceptivo, ¿ya? Desde el gobierno pasado, desde el gobierno anterior, desde este gobierno. Y creo que
visualizar en eso una amenaza para el principal pilar de la vivienda propia, por decirlo así, creo que es deshonestidad intelectual. Porque justamente significa no darse cuenta de la diversidad de demanda habitacional que existe. Hay muchísimas familias que lo que están buscando es arrendar. Entonces, que no saben si van a volver, por ejemplo, a su país en X cantidad de años, familias que a veces son adultos mayores y que les podría convenir, familias jóvenes, ¿ya? Que van a estar mucho más también movilizándose, familias que están esperando su vivienda definitiva. Entonces, por lo tanto, tiene todo el sentido que existe una política de oferta de arriendo inteligente, medida, y donde el Estado tenga una participación importante. Me parece eso a mí totalmente atingente hoy día. Nada más que decir, eso. Gracias. Pregunta al público. Acá tenemos una... Bueno, yo no podría estar más de acuerdo con la importancia de la planificación en este tema. Y hay una pregunta que es pertinente y que en general sale en estos debates, que tiene que ver con la magnitud del problema de la cuantificación de tan profundo, que muchas veces la calidad de la vivienda pasa a un segundo plano. ¿Cómo podemos hacer para aprender de errores del pasado, de varios años atrás, en que pusimos el foco en la cuantificación y perdimos completamente el norte en torno a la calidad de la vivienda? Y ahí me interesaría mucho saber qué tiene la discusión. Súper. Perdón por ti. Ya. Que bueno, respecto de este tema, lo primero en el fondo, partimos la conversación haciendo una distinción, ¿cierto?, de déficit y demanda. Y me parece una distinción relevante. Y encontrar ese modelo de la demanda es clave. Y un elemento para identificar ese modelo de la demanda es la calidad de la vivienda. Nosotros en conversaciones, no sé si lo puedo mencionar, digamos, pero un miembro del directorio de Defensa Cero es Rodrigo Valdés. Justamente conversamos con Rodrigo y Rodrigo decía, deberíamos fijar, ¿cierto?, como una especie de vida útil de la vivienda, ¿ya? Vale decir que una vivienda que se entregó hace 40 años y que se proyectó para que tuviera 40 años, esa vivienda al cumplir los 40 años pasa a ser, por decirlo así, del déficit, ¿ya? De alguna forma. Entonces, ¿cómo estimar, ¿cierto?, esa calidad, o cuando esa calidad empieza a ser excesivamente precaria para pasar, por decirlo así, a un déficit de habitación cuantitativo? Nos parece relevante para poder ver justamente la variable de demanda, y que esa variable de demanda nos va a permitir proyectar cómo hacer para saber cuál es la oferta que haya que generar. Y lo segundo que me gustaría así plantear, y esto también lo hemos conversado en otro espacio, que detrás de la idea de déficit cero, ¿ya?, tiene un sentido que no se llama déficit habitacional cero. ¿Ya? ¿Y por qué se llama déficit cero? Se va a entender que es habitacional. Pero es porque entendemos que el déficit habitacional es sencillamente escoger, el déficit habitacional cuantitativo, escoger un ángulo para meternos a un problema que es complejo. Y que ese problema contempla múltiples déficits. El déficit urbano, sin duda, y también el déficit cualitativo. ¿Ya? Pero cuando uno observa un problema que es sistémico, complejo, multidimensional, uno tiene dos alternativas: o trata de enfrentar todos los temas al mismo tiempo, o trata de escoger un ángulo. A mí me parece correcto el escoger un ángulo que nos permita entrar a las otras betas. Entonces, efectivamente, lo que tú dices, Bea, tienes toda la razón. O sea, el déficit habitacional cero, por decirlo así, o la estrategia para enfrentar un déficit habitacional, debe involucrar una estrategia para enfrentar el déficit urbano, debe involucrar una estrategia para enfrentar el déficit de inversión, y asimismo el déficit, por ejemplo, de gobernanza o colaboración en la gestión, pero al mismo tiempo debe involucrar una estrategia para enfrentar el déficit cualitativo, ¿cierto?, de esa vivienda. Tal vez un problema que tenemos hoy día en Chile, mi sensación, por favor, en esto muy abierto a discutirlo y cambiar mi punto de vista, es que las métricas que hemos utilizado para el déficit cualitativo no nos permiten afinar mucho la puntería. Entonces son métricas muy genéricas que al mismo tiempo dicen, bueno, pero ¿dónde focalizamos, dónde priorizamos acá? Particularmente en 2017, si no me equivoco, reflejada en 1.300.000 hogares. Estamos hablando de 3 millones de personas, 3 millones y medio de personas. Entonces, pero ¿cuáles son las distintas prioridades dentro de ese mundo?
creo que todavía no tenemos una métrica, un indicador correcto para poder medir justamente el déficit cualitativo. Claro, y desde mi prisma, que también lo comenté bastante en el rol que tenía hasta hace poco, ¿no? Que la calidad de la vivienda en la última década, la verdad que ha mejorado mucho, ¿eh? De interés social desde el mismo. Yo creo que también hay que ponerlo en contexto, ¿no? Terminaciones, normas antisísmicas, para ser incluso bien técnico en lo que estoy contando, las dimensiones, una norma que viene en el 2011, que los departamentos, por ejemplo, no pueden ser menos de 55 metros cuadrados, que tienen que tener todos al menos 3 departamentos, 3 dormitorios, perdón, y una serie de otras, los entornos, ha ido mejorando mucho también lo que es el entorno del loteo, lo quiero separar en la unidad, en el entorno y después en la ubicación, ¿no? Como 3 ejes, y que está muy vinculado con lo que plantea el SEA desde la planificación de la ciudad, que creo que hemos ido aprendiendo mucho, porque a la vez estamos trabajando como Estado, hasta también cerca de una década atrás, en demoler o regenerar donde nos equivocamos mucho como Estado. Está Manuel, que lo conoce muy bien, por ejemplo, por eso un ejemplo, en la sexta región, la Vicuña Maquena, donde construimos a través del programa de vivienda básica, digo, como Estado, ¿no? Todos nos acordamos de que además dimensiones pequeñas, la calidad de la vivienda era bien deficitaria, los entornos, lo que uno le llama, ¿no? El hiperconcentrar la vulnerabilidad en las periferias, nos da para otro seminario, y sabemos los efectos bastante, o sea, que no son virtuosos, ¿cierto? Cuando uno lo hace de esa manera. Entonces, creo que sí se ha ido mejorando mucho en tratar de no hiperconcentrar esto, ahí donde se nos vuelve a cruzar, creo que para bien, con esta mirada de la integración social, lo punto de esa manera. Un ejemplo que se me viene a la cabeza, que fue para el plan de reconstrucción post-terremoto del 27F del 2010, hace bastante tiempo atrás. ¿Por qué lo planteo? Porque en algún momento se nos presenta como ministerio un paño gigante en la comuna de Maule, aledaña a la comuna de Talca, para poner 5.000 damnificados todos juntos. Y en algún momento fue así no fue como de desecharlo de estómago, ¿no? Estoy hablando hace 40 años atrás, fue como, analicémoslo, se puede imaginar que después de una reunión relativamente corta se desecha, pero lo que sí quiero poner a la mesa que hay aprendizaje, un poco lo que recién planteaba. Yo creo que, dado lo que hemos ido observando en muchos lugares, y bueno, muchos de los que estamos acá llevamos años también vinculados en los barrios, ¿no? En el día a día, y más la mirada, ¿cierto?, desde pobladores, creo que sí está no 100% cubierto, pero muy conscientes que la calidad de la vivienda ya es distinta, los entornos, lo que uno llama el loteo, ya es distinto, y el evitar estas hiperconcentraciones. Solo un punto y coma para que no suene así como que está todo absolutamente cubierto, la implicancia directa, y se podrán imaginar que hoy día el costo unitario de la vivienda para el Estado es 3 veces más alta de lo que era hace 10 años, no hace 40 años, o sea, en UF, ajustado por inflación, para que y eso sí tiene una dificultad que no es menor. Para el Estado nos cuesta, claramente a todos, mucho más poder dar la solución a una familia, lo voy a vincular a temas demográficos, más o menos en 15 años, casi 20, hemos reducido en una persona, más o menos, el tamaño del núcleo familiar, es decir, para la misma cantidad de personas, hoy día son más hogares, y por eso, y esos otros factores, nos da para mucho todos estos temas, otros factores, si quieren, que está medio implícito hoy día, además, el por qué nos cuesta tanto reducir el déficit, manteniendo la calidad, que creo que es un acuerdo ya transversal, que eso nunca hay que cederlo, pero tenemos que estar conscientes que es más costoso y que hay que construir más viviendas para la misma cantidad de población. Eso creo que también hay que ponerlo en la mesa. Hay otra pregunta, Pauli. Les pediría algo ahí que nos escucha en el Zoom. Entonces, ¿quién va a hacer la pregunta? Voy a acumular 3 preguntas. Sí, juntemos 3 preguntas para ir también ya, para no Súper. abusar del tiempo. Que se hacen de Guillermo. Hola, Verónica, de Secretaría del Centro de Turismo Inmobiliario. Voy a hablar de 2 palabras que ambos mencionaron, que es centralización y rigidez. La política es una política nacional, la política habitacional es nacional. Entonces, ¿qué sentido o coherencia tiene cuando tenemos realidades territoriales muy distintas? ¿Ya? Sobre todo pensando en las 3 grandes zonas metropolitanas, otras zonas que son más pequeñas. Y segundo, ¿qué rol pueden jugar los gobernadores regionales? ¿Ya? ¿Qué rol pueden jugar y con qué herramientas cuentan para poder ser un aliado, un actor relevante en reducir esta brecha? Vamos a juntar preguntas. ¿Se escucha ahí o no? Sí. Bueno, primero saludar a Guille, bueno, gracias también. Yo quiero anclar un poco lo que decía ella. En las regiones, yo soy de regiones, tenemos un dicho: Dios está en todas partes, para ti no es Santiago.
Y una de las cosas que me llama la atención es que siempre hablamos de las regiones como si fuéramos parte de una ciudad, y no es real. Yo creo que ese es el primer punto que me gustaría tocar. Las regiones no somos otra ciudad, somos las regiones. Yo soy nacido y criado en un pueblo chiquitito que se llama Camarico, que posiblemente nadie conoce, aparte porque va en viaje. Y me fui a dirigir el servicio de la sexta región con Rancagua como capital regional, 200.000 personas, o sea, menos que Maipú. Pero lo que más me preocupa de esto tiene que ver con otra cosa, con las mentiras y las expectativas. Si hay algo que le ha dolido a la gente históricamente es que le mientan. Y si yo le digo como autoridad, voy a hacer el doble de viviendas durante este año, primero que nada, para mi opinión, esto es algo muy personal, parte de una mentira basal, porque nosotros ya veníamos con un nuevo RAN de 103. O sea, ya hay 130. Viviendas no se construyen en 4 años. A mí lo que sí me hace falta es una mirada de Estado, de vamos a hacer esto en 12 años, atrevámonos a... Esto no se resuelve en 4. Y tú no cambias el aparataje administrativo para hacer 260.000 viviendas en 4 años. Eso es irreal. Pero no es irreal para la pobladora. Es lindo tenerlo como meta, uno dice, oye, voy a romperla, voy a regenerar todo esto, pero la cuota de realidad para mí es la más importante, porque es la que hace que esa pobladora siga confiando en uno. Una de las cosas que a mí me dio más orgullo de haber dirigido el servicio de la sexta fue que por primera vez en la historia del servicio nunca existió una protesta en ese servicio. Y era simplemente porque la gente no mentíamos, le decíamos, bueno, le faltan 4 años más para que esté en su casa. Lo que a mí me pasó cuando vi esto, y también por eso que se los quiero preguntar, es qué tan real, más allá de sentirlo como una buena meta y un buen esfuerzo, es construir 260.000 viviendas durante 4 años. Porque esa es la promesa que está instalada en la calle, no es otra. Es decir, ustedes van a acceder a la vivienda como nunca antes existió. Y si ustedes me preguntan también de nuevo, como el ser un ente ejecutante, nosotros estábamos ahí, éramos como el batallón abajo, que estamos autorizando las viviendas, diseñando, supervisando las viviendas. Entonces, no es que los servicios cambien, cambiaron los directores, nada más, o sea, la gente, y gente súper profesional. Y eso es de las cosas que más me gustaba el servicio, súper profesional. Pero si no cambian las normativas asociadas, las leyes que existen, para revisar los proyectos, vamos a seguir produciendo 130.000 viviendas al año. Entonces, mi tema tiene que ver con las expectativas hacia las pobladoras, hacia ese poblador que hoy día me está diciendo, oye, vamos a hacer el doble de vivienda. ¿Es real lo que estamos transmitiendo? ¿O es una mera meta? Esa es mi... Claro. Una pregunta más, y tú. Yo solo para tratar de redondear, representando a Santiago, que a mí lo que me llamó la atención del plan, ya lo que conversamos, es que las grandes brechas están en las capitales regionales, y algo que mencionaste, y algo que hablamos también con Felipe Arteaga en una reunión que tuvimos un tiempo, que el modelo de producción de vivienda social en cierta forma cada vez como que tiene rendimientos decrecientes, y lo que hacemos, a pesar de los mejores esfuerzos y los mejores profesionales, cada vez es más difícil donde, como lo mostraste, donde existen mayores brechas. Entonces, a mí sí me deja pensando el plan, que si bien es una muy buena radiografía de lo que pasa y trata de diagnosticar al final ciertos problemas puntuales, como el suelo salino en las regiones, o los problemas que quebró cierta empresa, constructora, etc., el desafío de las grandes capitales regionales. Y solo vamos a preguntar, y el desafío de unir la demanda habitacional con la política habitacional. Gracias, Pauli. Y una última cosa para que ustedes redondeen su respuesta, ya que va a ser la última, también la disponibilidad de suelo, que es un tema que aparece mucho también en el chat de la gente que está viendo en forma virtual, cómo se generan más suelos urbanos. Sabemos que los municipios muchas veces trancan o les resulta difícil actualizar. La comunidad también ve con malos ojos cuando cerca de ellos se densifica o se traen nuevas viviendas sociales. Partamos por ti ahora, Guillermo, y después terminas tú, Sebastián, y ya también para ir cerrando el seminario, que también va a estar disponible online el video en la página web para los que estaban preguntando. Para resumir varias de las cosas, ¿no? Cómo conectarlas desde el punto de vista de desde las regiones o planes especiales.
Sí creo que se ha ido logrando un poco lo que plantea Manuel y la pregunta anterior, ¿no? Y que se menciona en la presentación, el que haya planes especiales implica, quiero hacer una distinción cuando uno dice, mira, tantos recursos para tal región, ¿cierto? Pero el cómo se aplican, en qué territorios, en qué comunas, qué tipo de proyectos, para cuántas familias, eso es prácticamente todo regional. Eso yo creo que hay que resaltarlo. Y si lo llevo, por ejemplo, esto de las tres zonas grandes metropolitanas, voy a dar un caso súper específico. Una de las razones, que esto es bien técnico, la comuna de Valparaíso, que tenemos un déficit que es enorme, y lo conocemos, por ejemplo, el valor del suelo no es tan alto. Entonces uno dice, y si no es tan alto el suelo, miren, tiene otras variables más, pero lo quiero llevar a lo técnico, ¿no? Es porque los costos de habilitación, como uno se podría imaginar, es mucho más alto que cualquier otra comuna que donde los terrenos son más planos. Y tuvimos que armar un plan especial, que creo que es incipiente, y no me cabe duda que esta administración lo va a seguir potenciando, donde le tuvimos que dar una flexibilidad enorme a los valores para la habilitación. Es así de técnico, ¿eh? Pero, y esto es porque lo levanta el director de la época, ¿cierto? Lo levanta el CEREMI, lo levantan los equipos. Entonces, yo sí lo quiero llevar, que afortunadamente, si bien desde el Ministerio Central son cuántos recursos, más o menos cuáles son las líneas, pero qué proyecto, en qué territorio, con qué esquema, con qué empresa, sí son prácticamente todas esas variables son gestionadas desde la región. Creo que hay algo interesante. La pregunta de los gobernadores, que también es una súper buena pregunta. Una de las transferencias de competencias que uno diría, mira, a lo mejor es algo pequeñito, pero lo quiero conectar con la Ley de Integración Social, es que todos los planes, los intercomunales, tienen los gobiernos regionales. Y la Ley de Integración lo que pide, exige de alguna manera, es que lo que es la integración social también se analicen y se dan herramientas para los planes y los intercomunales. Y los intercomunales también, a través de densificaciones, pues tienes muchas herramientas para también poder generar suelo y generar en torno a ejes estructurantes de transporte, dar más opciones para que familias de ingresos más bajos puedan llegar. O sea, hay herramientas que afortunadamente pueden ser pocas todavía, pero ya se están dando esos gestos y herramientas reales a lo que son los gobiernos regionales. Después, respecto, no quiero polemizar, pero lo que plantea Manuel de las 260.000 viviendas, si bien lo que yo entendí, a lo mejor entendemos cosas distintas. Yo no entendí que se va a construir el doble. Puedo estar yo equivocado. Quiero dar un dato, que lo hemos trabajado con varios. Acá está Jonathan Orrego, está Santiago Mendía, muchos de mis compañeros de trabajo que lo hemos venido trabajando esto hace muchos años. Y si no quiero comparar, si me gusta hablar de la política pública en general, en los últimos 4 años nosotros iniciamos 225.000 viviendas, más o menos, en 4 años. Con estallido, con pandemia, con alza de precios, la verdad que trabajamos harto entre todos, no fue fácil, y ustedes saben que no fue fácil. Y así todo logramos, en algún momento se nos paralizó el país entero, como 6 meses, sacamos una serie de herramientas, junto al Metro World, antes con Metro Monker. Entonces, poner 260.000 en 4 años respecto a 222.000 es un poquito más, lo cual yo lo aplaudo absolutamente, pero no es el doble. Y por eso que también lo que pongo en la presentación, que si está centrado en la entrega de viviendas, lo cual está espectacular, la gracia es que uno tiene que ir entregando viviendas, pero a la vez va generando viviendas nuevas, ¿no? Entonces, sí subentendería que este plan tal vez tiene medio implícito que el foco está en entregar 260.000 viviendas, de las cuales casi la mitad ya están en franco estado, por lo menos de inicio y de avance, pero que también durante los 4 años se sigan generando muchas viviendas nuevas. Nos da para muchos los temas, lo que planteas, Betina, y si quieres para cerrar de las preguntas, respecto a la gestión de suelo, es parte, para conectarlo con lo que preguntaba la Pauli, sí, la gestión de suelo tiene que ser algo que tiene que estar bien instalado dentro de la cartera, y no es fácil. Lo voy a dejar levemente mencionado porque da para mucho. Una cosa es lo técnico, que con Jordan lo hemos trabajado muchísimo, buscar los terrenos, cuánto cuestan, que tengan las normas urbanas, en fin, que den las densidades, que hay que trabajar enorme. Y otra cosa, y voy a ser bien adulto en decirlo, es que tenemos que mantener o incluso aumentar las exigencias de transparencia de las gestiones de suelo desde el Estado. La política del Estado de gestión de suelo, nos equivocamos una vez en un suelo que es del amigo, del primo, no sé quién, y esto se nos desarma entero. Y eso también lo hemos hablado con los parlamentarios, lo hemos hablado incluso con el actual ministro Montes, ex senador, y eso sí que creo que tenemos que ser muy, muy exigentes todos
en que no, y lo conecto con lo que plantea el SEA, no porque hubo una presión por el lado y hay que comprar este terreno, eso sí que hay que tener políticas muy claras, exigencias muy claras, porque todo esto que estamos hablando incluso se nos puede desarmar por ese lado. Lo quiero dejar en positivo, creo que se está haciendo buenas gestiones de suelo, esta administración no me cabe duda que lo va a seguir haciendo, pero desde lo urbano, desde lo técnico, desde los precios, tiene que ser la misma exigencia, misma rigurosidad que desde la probidad de que no se compre un suelo porque alguien por la puerta de atrás lo exigió. Sebastián. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con el tema. Hay un talón de Aquiles, un riesgo, ¿cierto? Quería agarrar solamente el último punto del suelo. Hay un riesgo sigiloso en nuestra política habitacional, que es la discrecionalidad. Y claro, cómo la discrecionalidad puede funcionar hasta que no funciona, en el fondo, y ahí todo se cae. Y por lo tanto, la pregunta es cómo generamos institucionalidad, ¿cierto?, que nos permita gestionar esos suelos y por tanto la política habitacional, porque nos hace vulnerable la discrecionalidad institucionalmente en Chile. Frente a las preguntas, agarrando el tema, yo diría que no hay una promesa en el fondo incumplible desde el punto de vista del N, ¿ya? Sino más bien, a mi juicio, la ambición desde el punto de vista positivo, no lo estoy diciendo negativo en el fondo del asunto, va por el lado de, en primer lugar, que esto sea puro de DC49, o fundamentalmente de DC49, que es un programa más pesado, ¿ya? Y que se hace más difícil. Segundo, que se plantea la construcción, ¿ya? Entonces no el inicio. Entonces ahí puede haber una diferencia bien gravitante en el N, ¿ya? ¿Qué hay que ver? Porque puede ser que se precise hacia el futuro y no, iniciar la construcción. Hay que estar abierto a que eso puede pasar, ¿ya? Sí. Sí, por eso. Sí, está bien, está claro. Exactamente. Y después yo creo que hay una tensión importante, la diversificación. O sea, dentro de 260.000 tú aumentas muchos elementos que se han hecho muy poco. Entonces, arriendo, pequeños condominios, creas cosas nuevas. Entonces, yo creo que también hay. Y por último, hay ciertas regiones, ¿cierto?, a los cuales, por poner un ejemplo, Antofagasta se plantea, ¿cierto?, una construcción que es 3 veces superior a la de los últimos 4 años. Por lo tanto, ahí efectivamente hay un shot así como de oferta eventualmente habitacional. Y que puede generar esta expectativa, y que muchas veces esta expectativa sumada a una desconfianza son más bien en una incredulidad. O sea, es un poco esa a veces la sensación con la que uno se encuentra. Esta cuestión no se va a hacer. Y yo abogo, en el fondo, a riesgo de fracasar, evidentemente, pero por tratar de subirnos al carro. O sea, me parece que el motivo, el propósito común de la vivienda, en el fondo, para todos y todas, es un propósito que no solamente es justo, desde el punto de vista de que se debe lograr, de que hay familias que hoy día no tienen ese piso mínimo, ¿verdad? Sino que me parece que es un propósito que en Chile podemos lograr. ¿No? Y que además es un propósito que a Chile le conviene lograr. O sea, no se me ocurre un actor que podría estar, que no se podría haber beneficiado a través de ese proceso. ¿Se entiende? O sea, en general mejora elementos macro, cohesión social, la economía, la empleabilidad, pero también elementos micro, o sea, el autoestima propiamente de las familias, la misma convivencia, si se hace bien, incluso elementos como la producción de CO2, o sea, por lo tanto, es algo que a Chile le conviene, si es que lo hacemos bien. Dicho eso, un segundo elemento asociado a la descentralización es que la centralización que tenemos hoy día en el país, a mi juicio, es un problema. ¿Ya? Hablábamos de los trenes. Cuando el 90%, el 80% de la inversión asociada a los trenes en Chile se va a la región de Valparaíso y región metropolitana, creo que eso es un problema. Y por lo tanto debemos enfrentar esa centralización. Y creo que en materia habitacional también, en materia habitacional y urbana. Creo que muchas de las respuestas, el futuro pasa por ser capaces de construir polos urbanos, finalmente, en otros lugares que no sea la región metropolitana. Y el problema es que ese desafío no lo puede lograr un plan de emergencia. Porque el plan de emergencia en eso es
inherentemente reproductor. O sea, el plan de emergencia va a tratar de atender la emergencia actual. Y la emergencia actual es centralizada. Por lo tanto, lo que va a hacer el plan de emergencia es centralizar. Va a reproducir la centralización. Probablemente los recursos van a ir más focalizados en las zonas más centralizadas de Chile y de las regiones. O sea, en el fondo, en todo sentido es centralizador. Por eso es que tratamos, en el fondo, de déficit cero, de poner el énfasis en la nueva política habitacional. Porque es el espacio donde tú puedes empezar a impulsar esa descentralización. El plan de emergencia habitacional es muy difícil pedírsela, porque estaría dando una respuesta a familias que no están buscando esa respuesta. El 80% de las familias quiere quedarse en la misma comuna. Por lo tanto, es muy difícil pedirle al plan de emergencia habitacional un esfuerzo descentralizador desde el punto de vista del destino de mayor cantidad de recursos a lugares donde no se concentra el déficit habitacional actual, ¿ya? Lo cual no implica que la forma de bajar ese plan de emergencia habitacional sea a través de métodos mucho más colaborativos y por tanto descentralizados de los que históricamente hemos tenido, a mi juicio. Y ahí yo creo que viene un desafío en el fondo a todos los actores locales, de decir, bueno, esta meta que parece en algunos casos muy ambiciosa, en otros casos puede ser frustrante, ojo, creo que tenemos que hacernos dos preguntas. La primera es, no solamente cómo la logramos, sino que cuál va a ser la meta más allá de los próximos 4 años. O sea, cuál va a ser la meta en el 2030 en cada una de las regiones. Ese es nuestro rol, o sea, que nosotros queremos pelear en el fondo para que Chile esté pensando en función del desafío habitacional que vamos a tener ahí, partiendo desde lo que tenemos hoy día. Gracias, Sebastián. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Gracias a los que se conectaron y los que están presentes. La conversación puede seguir con los que estamos acá presenciales, así que muchas gracias y éxito en el desafío. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.